En Malasia, Sebastián, probablemente también conoce el caso, porque finalmente tiene mucha conexión. En este caso estamos hablando de niños, de guaguas, que se ven, que su futuro, digamos, se ve expuesto a la amenaza del abuso, a la amenaza de los golpes, o sea, una vida que incluso puede terminar. Y en el caso de estos jóvenes chilenos, ellos ya llevan casi 8 meses con esta situación. Creo 15 kilos. Imagínate, uno de ellos estuvo enfermo y no tienen además plazo claro para cuándo se puede ver realmente su situación. No han comenzado a ser juzgados todavía. Y lo más terrible es que lo peor que podría pasar, y que es una de las alternativas, es morir en la horca. Para hablar de este tema, por supuesto, se suma Carlos Zárate y Rubén Parra, amigo muy cercano de estos jóvenes, ya está sentado con nosotros. Hay una nota del departamento de prensa que contextualiza la situación y luego lo conversamos acá en el programa. Era un viaje de ensueño, varios meses recorriendo el mundo que tenían por destino ahora visitar Malasia. Era el primer día de estos amigos chilenos en Kuala Lumpur, una primera noche que terminaba con ellos regresando a su hostal, perseguidos por un ciudadano malayo. Y este señor entra al lobby insistiéndole, gargante, qué sé yo. Este tipo quebra un vidrio en la recepción del hotel. Esto está todo grabado, está todo en las cámaras, ya hay testigos. Y con un pedazo del vidrio lo empieza a amenazar. Dicen que los amigos solo intentaron defenderse, que redujeron al hombre en el piso, que uno le sujetaba las manos sobre la espalda, mientras el otro gritaba al recepcionista que llamara a la policía. Hasta aquí parecían víctimas de un delito, pero en los 20 minutos que tardó en llegar la policía, todo cambió al comprobar que su agresor estaba muerto. Se los llevan a la policía sin ninguna información y qué les podía pasar, no les tomaron ninguna declaración, los metieron en un calabozo y los tuvieron 15 días ahí en la policía. Ni siquiera sabían cuál era su situación, si se iban a ir presos, si no se iban a ir presos, se lo iban a liberar, si iban a ir a un juzgado. Eso desde agosto, casi 8 meses han pasado y estos amigos siguen detenidos por homicidio en la cárcel de Malasia. 8 meses en que no ha habido audiencias ni se ha revisado su caso. Ellos hoy arriesgan pena de muerte, ser condenados a la horca. En Malasia hay un sistema penal sumamente estricto y ese sistema hace que intenten por todos los medios de impedir que se cometa por extranjeros delitos en el país. Para agosto habrían postergado el juicio de estos chilenos en Malasia cuando ya cumplan 1 año en prisión. En Chile piden la intervención del Estado para agilizar ese proceso e intentar con pruebas revertir la condena. Queremos exigir a nuestra Cancillería que pueda asegurar las garantías procesales para los 2 chilenos que se encuentran en Malasia. Nosotros hemos señalado que esto no es un homicidio, sino que es una situación que se derivó de una defensa propia. Existe desde el primer día una asistencia consular a estas personas. Estamos siguiendo atentamente este asunto y lo vamos a seguir haciendo. Pero ¿puede Chile intervenir en un proceso judicial de otro país, en este caso de Malasia? En ese juicio no se puede intervenir. O sea, la ayuda que presta Chile a través de sus cónsules es una ayuda para que no exista discriminación, pero también buscar la forma de comprender que un extranjero puede tener un desconocimiento total de las leyes del país. Una vez que comience el juicio y se determinen las acusaciones, se sabrá si sobre estos amigos recae o no la pena capital, de la que podrían librarse si se les condenara por homicidio negligente. Si llegaran a ser condenados a la horca, queda como última instancia apelar al indulto que entrega únicamente el rey de Malasia. Únicamente el rey de Malasia, y por eso Rubén nos acompaña cercano a la familia, cercano a los chiquillos que están allá, que tiene todos los antecedentes, que se enteró. Me estabas diciendo, Rubén, que estás justamente ahora en el WhatsApp con el Rajá, que es primo del rey de Malasia. Sí, recién está. Hola, ¿cómo están? Bienvenido. Está bueno, la verdad, primero quería decir que yo no vengo muy lejos a nombre de la familia, ni mucho menos. Yo vengo solamente con una persona que quiero ayudar. He tratado desde el principio, cuando a mí me llamaron para decirme este tema, tratar de ayudar y aportar en este caso terrible que la verdad yo no sé por qué no se había hecho público antes. La familia sigue no muy clara si es bueno, si es malo. Y a pesar, yo ayer
hablé con ellos, con la tía que fue la que me contactó para pedir la autorización, para ver si yo podía hablar. En un principio me había dicho que no, después como que accedieron un poco y por eso estoy acá. O sea, mi intención es solamente que este tema se visibilice, que tengamos más apoyo de las autoridades, porque la verdad que en un principio cuando ellos me llaman... ¿Cuándo te llamaron a ti? Me llamaron exactamente el día 26 de noviembre. Yo ayer la verdad no fui muy riguroso con la información, como fue, digamos, sí, pero después empecé a revisar los mensajes y el día 26 de noviembre a mí me llega un mensaje que lo quiero leer porque... No quiero... Te proponemos algo. Busca el mensaje, Rubén, y nosotros nos vamos a Kuala Lumpur. Hay una periodista que nos está esperando allá. Su nombre es Inés. Inés está con nosotros. Bienvenida, Inés. Gracias por compartir esta mañana. Y tú nos cuentas los antecedentes que has recabado en Kuala Lumpur para luego dar paso a lo que encontró Rubén. Te escuchamos atentos acá en Santiago de Chile. Muchas gracias. Bueno, lo cierto es que este caso tan terrible no ha tenido cabida en los medios de aquí, de Malasia, en parte por el secretismo que tiene el gobierno malasio respecto a las condenas a muerte, en parte también porque aquí la libertad de expresión está restringida en la práctica y lo cierto es que es un tema que aquí no se ha conocido. Si decían que allí ha tardado en llegar, aquí directamente no existe. Uno se imagina inmediatamente cuando escucha de la situación que están viviendo estos dos chilenos, Inés, uno se imagina un sistema judicial muy difícil, muy intrincado, con mucha complejidad, y también un sistema carcelario donde las condiciones deben ser terribles, con cosas que hemos escuchado, hacinamiento, condiciones insalubres, aislamiento. O sea, realmente la pesadilla por la que ellos están pasando, por lo menos vista desde acá, es realmente una tragedia. ¿Cómo poder entender cómo funciona ese sistema judicial, ese sistema carcelario? Sí, es cierto que Malasia tiene un sistema tiene un sistema complicado porque tiene una doble vía judicial. Por un lado, la ley islámica, entonces tiene los tribunales en los que rige la Sharia y la ley civil, pero sin embargo los casos de pena de muerte, los casos que pueden ser sujetos a pena de muerte, se llevan por la vía civil. De manera que no hay excepciones de según qué religión profeses, puedes tener opciones de librarte, por así decir. Entonces, efectivamente, las condiciones de las cárceles, de los centros penitenciarios en Malasia son muy restringidas, o sea, son muy desconocidas. Hay un gran secretismo en torno a todo este sistema, pero los informes de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otros organismos internacionales que pueden tener ciertos datos hablan de, como decís, de hacinamiento, de aislamiento, de no conocer tus derechos, de no tener acceso a hablar con tus abogados, con tus familiares. Entonces, sí, la situación es complicada. Inés, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tan frecuente es que turistas se vean involucrados en estos casos? Y cuando se ven involucrados, por lo menos lo que se conoce públicamente, ¿cuál es el comportamiento de la justicia ante esos casos? Bueno, pues tenemos un caso muy reciente que lamentablemente el pasado 5 de enero fue sentenciado a muerte, que es el ciudadano boliviano Víctor Parado. Este hombre que emigró a España, vivió allí de 2003 al 2009 y entonces por una irregularidad en su situación legal fue deportado de vuelta a su país y allí sufrió un accidente laboral, lo que le contrajo una gran deuda económica y accedió a pasar 850 gramos de cocaína a Malasia. Y esto lleva 5 años en la cárcel y este pasado 5 de enero ha sido sentenciado a muerte. Aún no se sabe cuándo va a suceder, nadie lo sabe porque el secretismo en torno a estas ejecuciones es muy grande, pero es un ejemplo de cómo aquí la justicia no tiene miramientos a la hora de condenar a extranjeros en su propio país. ¿Y cómo lo toman las personas allá? Porque escuchamos antecedentes ayer de que todos estaban de acuerdo con esta ley tan dura, ¿verdad? No solamente en contra de turistas, sino que también las mismas personas en Malasia. ¿Es así? Lo cierto es que no hay ningún lobby, ni ninguna gran fuerza, ni un clamor popular por cambiar las sentencias, la pena de muerte.
yo creo que es un tema que lleva siendo así desde siempre. Les encaja con, les parece que es proporcional a los delitos y no hay realmente un gran clamor porque acabe. Sí que hay muchas voces críticas y no digo que sea toda la sociedad, pero no es algo que realmente se esté reclamando, no es uno de los primeros problemas en los que piensan los ciudadanos malasios, no. Inés, volviendo al tema de los juicios, las audiencias son orales y públicas, ¿la gente puede ir a esos juicios o son a puerta cerrada? Pues lo cierto es que lo desconozco, pero me extrañaría que fueran abiertas, porque aquí todo es secreto. En general la transparencia no es característica de ni los procesos judiciales ni de nada relacionado con el gobierno. Rubén quiere justamente aportar en ese tema. Quería preguntar si en este caso el boliviano hay algún antecedente que el gobierno de Bolivia haya hecho gestiones diplomáticas como para poder hacer un paralelo con el caso del chileno. ¿Qué implicancia podrían tener esas acciones diplomáticas, por ejemplo, en este caso que ya está con una sentencia determinada ya? Pues lo que sé es que como ha vivido en España un tiempo y encima su caso es un tema pues que aceptó por una situación económica muy complicada, por una situación de migración irregular, son ambos países los que estaban intentando emprender acciones diplomáticas para salvarle de la condena. Pero lo cierto es que creo que es el primer ciudadano boliviano que se ha visto en esa situación aquí. Claro, en el caso de estos jóvenes chilenos se están haciendo gestiones diplomáticas, pero la verdad que por el momento no han tenido buen resultado, ni siquiera para conseguirle. Tú nos contabas ayer, Rubén, en ese sentido, que ni siquiera para conseguir la información necesaria, o sea que a las familias les ha costado un mundo saber qué es lo que está pasando con ellos. Sí. ¿Encontraste el mensaje para que nos cuentes cómo se produjo ese primer contacto, Rubén, y qué es lo que te comentaron a ti de lo que ocurrió? Mira, como te contaba yo, ellos toman contacto conmigo dentro de su desesperación. Esto, como te decía, fue el 26 de noviembre y el desafortunado hecho ocurrió el 4 de agosto. O sea, bastante tiempo después, cuando me llama una tía de Felipe, toman contacto a través de un amigo porque ellos sabían por conversaciones, qué sé yo, anteriores que yo había trabajado con el rey de Malasia y, como digo, el 26 de noviembre, después de mucho tiempo, me llaman desesperados, tratando de conseguir cualquier contacto, cualquier persona conocida. Tú te podrás imaginar esta circunstancia, cualquier cosa sirve. Lógico. Toman contacto conmigo a ver si yo podía hablar allá y yo te voy a leer lo que ellos me dicen para ser bien riguroso con la información. Ellos me dicen, bueno, nuestro sobrino Felipe, los apellidos y todo lo demás, lleva 3 meses desde el 4 de agosto preso y no se ha avanzado nada. El 16 de octubre era la primera audiencia y la postergaron para el 24 de noviembre. Aún no logran tener los resultados de la autopsia, lo que podría volver a atrasarlo. Los hechos son los siguientes. Felipe con 2 amigos llegaron de vacaciones a Kuala Lumpur, fueron a un bar. Felipe regresó antes y esperó a sus amigos en el lobby del hotel, porque no tenía la llave. El amigo Fernando Candia, de regreso al hostal, es seguido y acosado por una persona, que no especifica el nombre ni nada, hasta el interior del hostal. Una vez que están en el interior del hostal se produce una discusión y este tipo rompió un espejo y los atacó con vidrios. Entre los dos lograron inmovilizarlo. Felipe los pies y el amigo sentado en la espalda y pidiendo al recepcionista que llame a la policía. La policía demoró más de 30 minutos en llegar. En ese tiempo la persona fallece. Existen videos del hotel, bar y testigos. Estuvieron 15 días detenidos en una estación de policía y luego el policía a cargo decide seguir investigando y los ingresan a la cárcel Suan Bulón Pegnan Penjará bajo el cargo de asesinato. En la cárcel se les ha tratado de forma inhumana, sin colchoneta, los dejan encerrados y sin salir de la celda por muchos días. No reciben atención médica cuando lo han necesitado. Bloquean su correspondencia arbitralmente, han suspendido visitas programadas. O sea, los papás, la familia llegó allá y en la puerta, con visitas programadas en la puerta de la cárcel, le dijeron que no podían entrar. Y antes de que sigas, es verdad que el tercer amigo, porque eran 3 amigos que estaban... Eran 4. Sí. 4 amigos que estaban en Nueva Zelanda. Sí. Uno tuvo un problema con un choque, parece, y ese no viajó con ellos. No alcanzó a viajar. Perfecto. Sí. Y ese amigo cuando va y llega a Kuala Lumpur, ¿se da cuenta de lo que había ocurrido? Claro, cuando él llega, le informan todo lo que había pasado y estos 2 amigos, que eran los que no estuvieron involucrados, uno que estaba ahí, pero no sé la razón por qué no estaba involucrado, más el que ya en Nueva Zelanda fueron los primeros que estuvieron con ellos.
pero ellos tampoco, yo hablé con uno de ellos ayer y tampoco tuvo acceso mientras él estuvo detenido, solamente cuando lo llevan frente al fiscal. Porque hay un fiscal, que tengo el nombre acá, que también me lo mandaron. Si quieres, continúa leyendo para entender. Me dice, bueno, bloquean correspondencia arbitralmente, han suspendido visitas programadas, se contrató a la abogada Ronnie Alejandra, que trabaja con la familia Rajé Alejandra, me dan los datos de la abogada, y quien lo reemplazó para notificar el aplazamiento por estar de vacaciones se llama Mr. Basagui. Ahí me mandan los datos de ellos, bueno, los datos del fiscal y todo. Pero ellos ya pasaron por llamémosla una primera instancia, que es el fiscal. ¿Pero después de cuántos días pasó eso? Después de 15 días. Esos 15 días ellos estuvieron en la estación de policía sin tener ninguna información. En un calabozo. Primero por la barrera idiomática que ellos no tenían, sí. Por lo que yo pude conversar con él, ellos no tenían, o sea, ellos iban a la policía, como este desafortunado hecho, a prestar una declaración, a decir lo que había pasado, sí, pero nunca ellos pensaron en la gravedad del asunto. O sea, ellos los dejaron detenidos, pero ellos no pensaban que estaban ahí porque ellos iban a colaborar en una investigación donde ellos eran las víctimas. Exactamente. Ellos eran las víctimas de una persona que los siguió, que los acosó, que los amenazaba con un espejo, con un vidrio, digamos. Y ellos lo único que hicieron fue reducirlo. Y como te digo, esto está grabado, hay testigos, está el tipo de la recepción del hotel donde ellos, que fue el que llamó a la policía. Ellos llamaron a la policía. Entonces, a vista de todo estos antecedentes, lo lógico que ellos era esperaran es que salieran a libertad. Obviamente es otro país, otra legislación, otra cultura. Por lo tanto, lamentablemente la cosa... Y después de los 15 días, ¿dónde los llevaron? A la cárcel esta que te digo ahí, que leí de Penán... Que está en pantalla. Es la cárcel que está en pantalla en este minuto. ¿Y qué información has tenido tú de la cárcel, Carlos? No, o sea, lo que uno puede suponer de la cárcel, por lo que contó Polo Ramírez ayer y por lo que contó Inés desde Malasia, es que es una cárcel superpoblada con casi toda seguridad, en la que además la diferencia idiomática que menciona Rubén es clave. Porque resulta que en el mundo carcelario hay ciertas conductas que se repiten y cuando tú eres extranjero en otra cárcel la supervivencia es muy difícil. Ahora, yo quiero preguntarle a Rubén algo que ayer del relato me quedó dando vueltas. Según lo que entendí yo, este sujeto, la persona que fallece, tenía un problema de drogas, estaba hiperexcitado, estaba hiperagresivo, ¿eso es correcto? Eso es correcto, sí. Después, bueno, cuando sale la autopsia, el tipo se ve, o sea, demostraron que estaba intoxicado, no sé específicamente, pero estaba con mucha droga. Y él, como digo, él lo siguió, Felipe ya estaba en el lobby y siguió a los otros amigos desde el lugar donde ellos estaban, en un pub, en un bar, no sé dónde, él los sigue por la calle hasta llegar, o sea... Este hecho no se produce ni afuera del bar, ni es una riña por alcohol, ni nada. Este hecho se produce adentro donde ellos, que era su residencia en ese momento, que era el hotel donde ellos estaban. ¿Se sabe la causa precisa de muerte de este hombre o no? La verdad que no. Se supone, o sea, yo no tengo antecedentes de la autopsia. Lo que sí sé es que el tipo está con droga. Según... Ahora, que si ese fue el hecho de la muerte, claro. O sea... Sí, había leído, según lo que relata la tercera, que la tengo aquí al frente... El tipo sufre un paro cardiorrespiratorio que termina con su vida, porque se puso tan agresivo que lo que hicieron nuestros compatriotas fue tratar de neutralizarlo. ¿Qué es lo que se hace siempre? O sea, una persona que a ti se te pone agresiva, que está armada, y armado, ojo, armado no es un arma, es un pedazo de vidrio, claro, que puede ser mortal. Y ellos tratan de reducirlo, y si la versión que está dando Rubén, con lo que yo tengo acá, es consistente, lo que pasó es que era tal la cantidad de droga que la persona tenía, no lo quiero decir tipo, me parece despectivo, que la persona tenía, que la acumulación de droga es la que produce, y la excitación del momento produce ese paro cardiorrespiratorio, claro. Y cuando, por lo menos hasta donde yo sé, cuando uno tiene mucha droga en el organismo, ese paro es prácticamente irreversible, no hay mucho que hacer, el corazón simplemente estalla de la cantidad de droga que presuntamente habría ingerido esta persona. Es importante también, perdón, tengo que señalar que cuando después de estos 15 días el fiscal, que el que decide acusarlo de asesinato, no tenía todos los antecedentes porque hasta ese minuto no estaba la autopsia. Claro. Aquí dice que en diciembre todavía no estaba la autopsia y ellos ya habían sido acusados de asesinato cuando no había una autopsia. Cuando si hubiese en ese periodo tenido la autopsia o lo que desencadenó la muerte finalmente, si hubiese sabido que era droga, que hubiese sido, como dice, por un ataque cardíaco. Te escuché ayer que dijiste que han bajado 15, 16 kilos. 16 kilos han bajado ya durante el tiempo que han estado en la cárcel. Imagínate, estuvieron 3 meses durmiendo en el piso, o sea... Y obviamente la comida y todo. Son personas de súper delgadas, o sea, deben estar... Son cabros deportistas y todo, imagínate lo que son, ya flacos, 16 kilos menos o 15 kilos menos.
deben estar con una desnutrición, pero evidente. Ahora, lo otro que llama la atención, mirándolo desde acá, es que da la sensación de que hay algo de, ¿cómo llamarlo?, nacionalismo, entre comillas, al ser extranjeros ellos y el fallecido Malasio. Porque no me explico de otra forma que alguien que tenga una autopsia, que esa autopsia refleje lo que refleja, que haya un relato coherente de lo que... Entiendo que incluso hay videos de lo que pasó, y que eso haya sido con pena de cárcel, o por lo menos con detención prolongada, porque yo entiendo que una detención puede tener lugar un par de días, 2 días, 3 días, hasta que se sabe qué pasó. Yo tengo la impresión pero de que, más de 5 o 6 meses. Es que no, yo tengo la impresión de que el sistema funciona así, no sé, Inés nos puede aclarar eso, pero mi sensación, tú has estado allá también, Rubén, que es un sistema judicial que funciona de esa manera y que se puede tomar perfectamente los tiempos que se están tomando. Lo más probable es que ellos cumplan 1 año en la cárcel antes de que comience el juicio. Sí, claro. Yo la primera información que tuvimos, el día que yo recibo esto, llamé inmediatamente y le conté a mi amigo lo que estaba pasando. Y lo primero que él me dijo fue los tiempos. Me dijo esto hasta que llegue al primer tribunal, me dijo, porque bueno, cuando me llega la información ya se había aplazado un par de veces. Claro. Y le digo, oye, se ha aplazado sin ningún motivo. Me dijo, aquí el sistema así, me dijo, mientras una vez que entra al primer tribunal, que eso todavía no pasa, me dijo después los plazos se van a cortar. Lo llamé específicamente ayer para preguntarle cuáles eran los plazos. Cuando entra el caso se presente frente a un juez, que todavía no se ha presentado frente a un juez, fue solo el fiscal, sin todos los antecedentes, que decidió acusarlo de asesinato. Ahora tienen que ir donde el juez y eso todavía no pasa. Entonces eso es lo que se ha postergado permanentemente. ¿Tú has hablado con los papás? No, yo no he hablado con ellos. Están, bueno, cualquier papá estaría destruido, pero que está muy complicado. Yo sé que están mal y todo, pero la verdad, como ellos no quieren hablar, tampoco es... Hay que respetar esa decisión y la verdad han tenido contacto con sus hijos, ellos sí. Ellos sí, han hablado por teléfono un par de veces y han tenido contactos. Y, bueno, el primer periodo fue lo peor, hasta que ellos realmente aterrizaron y supieron qué pasaba, porque estaban en una incertidumbre total. Imagínate, ni siquiera ellos, o sea, primero ellos cuando llega la policía se dan cuenta que el tipo estaba muerto, no sabían, porque como digo, no hay evidencia de sangramiento, no hay golpe, no hay nada. Está uno tomándolo en la espalda en el piso, para que el tipo no siguiera agrediéndolo. Y en esa circunstancia lo encontró la policía. O sea, cuando la policía llega al lugar, ellos todavía lo estaban sujetando, pensando que el tipo iba a reaccionar y iba a seguir agrediéndolo. Entonces, esto, como te decía, iba creciendo. Primero, ellos obviamente se fueron al cuartel sabiendo el problema que era, pero no las trascendencias que iba a tener. Y de la misma manera la familia, cuando le avisan que esto pasó, obviamente viajaron. Y cuando él me manda, nosotros vamos con la intención de traerlo de vuelta. Ellos no se imaginaban lo que iba a pasar en todo este tiempo. El papá de Felipe estuvo 3 meses allá, la primera vez que fue, porque ellos juraban que esto era ser de fácil resolución, y teniendo el respaldo de las pruebas, teniendo el respaldo de los hechos, sin pensar que esto iba a tener el tiempo que ha tomado, ni la trascendencia que ha tomado, ni el desenlace que puede tener. Entonces ha sido progresiva la gravedad del asunto. Obviamente con la angustia de tenerlo, pero ha sido cada vez pensando en cosas peores hasta lo que estamos conversando hoy día. O sea, eso recuerda la justicia latinoamericana en los años 50, 60 y 70, cuando a la gente la metían a la cárcel a esperar a ver si le podían probar el delito, que es lo que está pasando acá. Acá cuando el fiscal toma el caso y toma esta resolución de mandarlos a la cárcel, él, hasta que no llegue al juez, estos compatriotas nuestros para la justicia malaya no existen. A ver, no hay control de detención. Son otro detenido más. No hay control de detención. No hay control de detención, claro, como existe acá. Y entre otras cosas, ese control de detención es una de las garantías que tenemos en Chile cuando uno está detenido, de que va a ser judicializado y que la resolución va a ser pronta. Ya fuera porque te dan un periodo de investigación y te quedas en la cárcel, en algunos casos, o te dan libertad o te colocan una fianza. Aquí lo grave de todo esto es que, como dice Rubén, hasta que el fiscal no decida llevar el caso, esto no existe. Y hasta donde yo sé, no hay instituciones internacionales como instituciones que puedan protestar por el hecho. Puede ser que Amnistía Internacional lo tome como un hecho para mencionarlo. En ese sentido le quería preguntar, Inés, si en el trato hacia los extranjeros, cuando se ven involucrados en este tipo de situaciones, es especialmente duro, porque hemos visto, bueno, el caso de boliviano, hemos visto también otros casos de gente, no sé, de distintos países de Europa, por ejemplo, o de Estados Unidos, a turistas que han, sobre todo en el caso de las drogas, que han tratado de entrar o salir con incluso algunos gramos de marihuana, puede ser, y que se han visto ante la posibilidad incluso de la pena de muerte. ¿Existe un rigor especial en contra de los extranjeros? Yo diría que no. Lo cierto es que los primeros afectados por este sistema judicial tan duro son los ciudadanos y las ciudadanas de Malasia.
no hay tanto esa sensación de nacionalismo, de defendernos del extranjero, del turista. O sea, el año pasado, 2017, se cerró con 800 personas que están condenadas a muerte y no hay una mayoría, ni siquiera un número considerable de extranjeros. Realmente el sistema es así de duro para todo el mundo. Inés, ¿y cuántas veces, no sé si tienes esta información, el rey le ha perdonado la vida a alguna persona de Malasia o a un extranjero? ¿Se tiene ese dato? Lo cierto es que no, lo lamento. No. Y porque Rubén, tengo entendido que el único que podría perdonarle la vida a una persona, a un ser humano allá en Malasia es el rey. Sí. Bueno, como te decía ayer, le pregunté específicamente porque vi en algunos lugares y eso también que estaba casi el rey a punto de decir así o decir así. Y no es así, o sea, mi amigo me dijo absolutamente errado eso. Ah, ¿no es real? O sea, hay una última instancia, claro, que es solamente hay que terminar un caso el de pena capital. Si ahora ellos van a un tribunal que es de primera instancia, que es un juez, que tienen las dos posibilidades, que los declare inocentes o que los declare culpables. En el caso de declararlos culpables, ellos pueden acceder al que se llama el Tribunal Superior, donde son 3 jueces. En esa instancia tienen, como todo el tribunal, igual las dos opciones, o que los declaren inocentes o que los declaren culpables. Pero así todo tampoco es que los vayan a condenar a pena capital solo por el hecho mismo. En ese tribunal, para hacer pena capital, tiene que ser unánime el veredicto. Si es unánime, solamente puede ser pena capital. Si es pena capital, recién tienen la opción de pedir un indulto al rey. Entonces queda todavía un largo proceso. Ahora me decía mi amigo que el problema más grande es llegar hasta la primera instancia, al primer juez. Ese es el proceso que se demora más. Me dijo, tú tienes que pensar que aquí una persona que entra a un supermercado y se roba un chocolate, igual va a estar un año hasta que lleguen al juez. O sea, no existe, y por eso los sistemas están colapsados. Claro. Porque la ley de ellos no tiene la figura que lo llevan, no sé aquí, no sé cuántas horas son, 24 horas, 48 horas, donde lo presenten y si ya váyase libre mientras vemos su caso. El tipo está preso, haya cometido un asesinato, se haya robado un chocolate, hasta puede pasar el mismo año hasta que vaya un juez y quizás el juez le dice, ya sabe, usted es inocente, váyase para la casa. Pero no opera la presunción de inocencia. Ese es el largo periodo. Una vez que vaya al primer tribunal, pues según lo que me decían, ya los tiempos son legales y más acotados. O sea, desde el primer tribunal hasta el segundo tribunal, en caso de una apelación, no pueden pasar más de 60 días. Entonces ya ahí los plazos se van a acotar y son más rigurosos y son más acotados los tiempos. Pero hasta que llegue al primer tribunal ese es el problema. Ahora, perdón Mariana, claro, uno se pregunta también qué se puede hacer, porque eso ahí tal vez Inés también tiene experiencia en esto al ver otros casos, de que lo vimos en el caso de este ciudadano boliviano que está condenado a muerte. Hemos visto en otras situaciones al gobierno australiano, al gobierno británico, al gobierno norteamericano, incluso tratando de tener algún tipo de intervención. Pero a mí me da la impresión de que para ellos lo que está pasando hoy día es completamente normal y natural y de acuerdo con los procedimientos legales. Lo que pasa es que son plazos inhumanos y son condiciones inhumanas en las que están ellos. Claro. No muy distinto, y hay que ser en eso bien franco, Pato me puede decir si me equivoco, no muy distinto a lo que era nuestro propio sistema judicial. Correcto. Con las prisiones preventivas. Así es. ¿Cuántas personas que pasaban meses e incluso años en prisión preventiva antes de ser juzgados? Eso ha ido cambiando con la reforma judicial. Pero yo tengo la sensación de que para ellos está todo funcionando naturalmente. Así funciona el sistema, lamentablemente, como digo, hasta que no llegue a esa primera instancia tenemos que esperar. Ahora se suspendió de nuevo, del 26 de julio creo que era la última, tengo ahí la secuencia. Creo que es la 5qa vez que se suspende y arbitralmente. O sea, ellos 2 días antes le dicen, con todo lo que significa preparar el juicio, los abogados, la familia, viajar para darle apoyo, y sin embargo 2 días antes se suspende y ahí no hay a quién recurrir. O sea, no hay que decirle, oye, ¿por qué se suspendió? Hay que esperar. Claro. En la parte diplomática también, mi amigo me dijo que había hablado la semana pasada con el primer ministro y le preguntó el caso, y él le dijo que ellos todavía no tienen ni siquiera nadie le dice que son culpables. Nadie les dice, solamente el fiscal que los quiso llevar a un caso, o sea, los quiso llevar frente a la corte, pero nadie le ha dicho ustedes son culpables, nadie le ha dicho ustedes son inocentes, que también se puede dar. O sea, hay que pensar también que también existe la posibilidad de que ellos sean declarados inocentes. O sea, si nos ponemos, y en el mejor de los casos tampoco no hay que dejar esa opción. Esto, como digo, todavía no se presenta ante un juez, entonces no hay que dejar de lado esa posibilidad. Esa es la complejidad de la situación. Es decir, tú tuviste un insuceso, te pasa esto.
y tú no eres culpable ni inocente. Estás en el limbo, en una cárcel, a la espera de que alguien de arriba decida, por voluntad propia, llevarle esto a un juez. Entonces, si uno se pone en el lugar del fiscal, en una de esas el fiscal que lo tiene a cargo tiene 5 casos más importantes y este es el 6º. Y cuando llega al 6º dice, no, me acaba de salir otro caso más importante, y lo van dejando. A nosotros nos llama la atención porque eso no va a pasar acá, y Polo tiene mucha razón en que para esa cultura y para esas personas ese modo es normal. Sí, como era normal para nosotros tener gente detenida sin acusación hasta hace 20 años, 10 años, pero 16 años. ¿Cómo se encuentran hoy? Las condiciones en que están sobreviviendo en la cárcel es súper preocupante, porque tú dices que al principio no tenían en el piso, sin nada, sin poder salir, y ahora ha mejorado algo, ¿tú sabes cómo está? Sí, o sea, después de eso, como digo, yo tengo los antecedentes de esos 3 primeros meses, no sé si le conté que Felipe estuvo hospitalizado, estuvieron durmiendo en el piso, no tenían ni siquiera una frazada, no tenían comunicación. Después de ese periodo ya más crítico, ya después les pasaron la colchoneta, tuvieron comunicación, ahora tienen comunicación permanente con la abogada los visita, pueden tener llamados, o sea, las condiciones dentro, digamos, de lo malo han mejorado desde que ellos entraron, porque al principio, cuando llegaron no tenían información, no sabían qué iba a pasar, estaban durmiendo en el piso, uno de ellos hospitalizado, o sea, están en la peor situación. Ahora tienen acceso a un abogado, saben por lo menos a qué se están enfrentando, ahora tienen el apoyo del consulado, está yendo el cónsul a visitarlo, o sea, eso es verdad. Si bien es cierto, en un principio no tuvieron apoyo de nadie, porque ellos, como te digo, cuando recurren a mí es porque no tenían absolutamente a nadie, tenían una abogada allá que era su único soporte, entonces trataron de conseguirse a ver si alguien más arriba podía de cierta manera ayudarlo, y lo digo bien responsablemente porque fue así, desde el 4 de agosto que fue el caso, hasta que me llama el 26 de noviembre, no tenían ningún apoyo del consulado, ninguno. ¿Pero cómo? Yo fue lo primero que pregunto, cuando me dicen, oye, pero vayan al consulado, pregunten, es que no nos han dado ningún apoyo, porque era un caso, como te decía, que está recién en sus primeras instancias, o sea, ellos todavía no estaban acusados, no se sabían, yo no sé si cómo funciona el sistema allá, porque no soy experto. Pero un apoyo que sea, lo mínimo acompañamiento, ¿no? En un caso, sí, además que Tonka, estamos hablando de un caso que puede tener una consecuencia fatal. No estamos hablando, yo escuchaba el otro día al canciller que dijo, cualquier ciudadano que nazca en esta patria va a tener el apoyo del consulado, pero este no es un caso que tú perdiste un pasaporte afuera, no es un caso que necesitas una visa. Sí, este es un caso donde hay un peligro de muerte. Por lo tanto, lo mínimo que uno espera es un apoyo más concreto, que manden a una persona para allá, que vaya, que sea, o sea, que como chilenos nos sintamos respaldados en un caso, porque te insisto, no estamos hablando, porque sería distinto si ellos hubiesen estado traficando droga, como el caso del boliviano, o si por último una riña entre borrachos, fuera un bar, incluso si eso hubiese sido accidental, pero estamos hablando de un caso donde ellos están adentro de su hogar, llamémoslo hogar o su residencia, y son agredidos con un arma cortante, o sea, entonces lo mínimo que esperamos es un apoyo más concreto, o sea, yo creo que en este caso, sobre todo para la familia, no bastan las palabras y dar declaraciones, o sea, no sé, yo no soy diplomático ni experto, pero uno como chileno, como ciudadano común y corriente, yo esperaría por lo menos que me manden una persona que esté con la familia allá y que... Por eso ha sido súper bueno que se visibilice el caso, también yo porque creo le da urgencia. A lo mejor la familia tenía dudas en un comienzo, pero yo creo que esto presiona de alguna manera a la Cancillería, si se puede decir, para que se la juegue. Claro, a lo mejor no va a apurar el proceso, pero a lo mejor puede facilitar un poco incluso las comunicaciones, cosa que sería muy importante. No, y como país, no sé, contratar al mejor bufete de abogados, darle un apoyo, pero que sea una cosa real, o sea, que ellos se sientan apoyados. La familia ha tenido que incurrir en todos los gastos. El papá 3 meses estando allá, parado todos los días fuera de la cárcel. Es terrible. Si te ponías en la situación que haces tú, si estoy allá no me voy a quedar en el hotel. Estoy haciendo gestiones durante todo el tiempo. Voy a la cárcel, trato de entrar, trato de hablar. ¿Y él ha podido entrar, el papá, a la cárcel a verlos directamente o solo ha sido telefónicamente? Tengo entendido que sí. Tengo entendido que los pudieron visitar y los pudieron ver. Y como te digo, después, ahora recién llamados telefónicos. El primer llamado telefónico fue dramático, pero han ido mejorando, han ido pasando etapas en la parte, digamos, de convivencia con ellos, pero por un lado lo han podido ver, saben que están mejor, pero por otro lado la situación judicial cada vez empeora más. Entonces, Mariana, yo quiero preguntarle a Inés si, incluso con respecto a lo que decían, ¿será realmente bueno, o si tú sabes de algún otro caso, que cuando existe la presión, digamos, internacional, cuando nosotros damos a conocer el caso y que se haga público y mandar personas y todo eso, ¿cómo reacciona más bien
la justicia en Malasia. A lo mejor se sienten más aprisionados y les molesta esto de que el mundo esté tan asombrado de sus leyes y reaccionan más duramente, o quizás son más blandos. ¿Hay algún antecedente de eso, de cómo funciona la justicia, como con la presión internacional de la prensa? Pues lo cierto es que no conozco ningún antecedente, pero conociendo el sistema de aquí, puede darse las dos opciones que tú decías. Por un lado, Malasia es un país que presume de ser democrático, porque tiene una monarquía constitucional, de tener libertad de prensa, libertad de asociación, cosas que no son del todo ciertas, y esto es un ejemplo que se está viendo, pues cómo funciona la opacidad de su sistema judicial. Entonces, por un lado, no les gusta, evidentemente, que les señalen todo lo que intentan camuflar. Pero por otra parte, no hay duda que cualquier acción que pueda tomar la familia desde el Estado de Chile para intentar acelerar el contacto con la familia real, que es ligeramente independiente del gobierno, todo eso esperemos que pueda favorecer. Yo realmente lo espero. Inés, entendida la preocupación nuestra por nuestros compatriotas, ¿el caso ha tenido alguna repercusión en los medios de Malasia? ¿Se ha informado, se ha dicho algo, o esto fue para ti también un absoluto misterio cuando te llamaron y te dijeron que nos colaboraras con este despacho periodístico? Pues como decía al principio, desgraciadamente no se ha hecho eco de esta noticia, y un poco por lo que os comentaba, que aunque la libertad de prensa está garantizada en la Constitución, hay una serie de leyes que se han ido pasando en el Parlamento que la restringen, y hay ciertos temas tabús, ¿no? No se puede hablar de homosexualidad, críticas a la religión, críticas a la familia real. Y todo lo relativo a las condenas, las sentencias a pena de muerte, no se cuentan. No hay información, y es algo que aquí no ha salido en ningún medio. Yo no lo conocía. Conocía al del Ciudadano Boliviano por la repercusión que tuvo en los medios de España. Ni siquiera aquí, una vez condenado, tampoco es algo público. Claro. Inés, ¿y cómo es la vida cotidiana ya en Malasia? Porque por lo que tú describes, un poco también por lo que nos ha descrito Rubén, es un sistema, digamos, donde hay muchísimo control. Algunos hablan incluso de un estado policial. ¿Se siente realmente así? Lo cierto es que no. Yo lamento mucho lo que les ha pasado a los dos estudiantes, aparte de por lo evidente, porque han tenido muy mala suerte. La ciudad de Kuala Lumpur es una ciudad relativamente segura, en la que hay que tomar pocas precauciones, según por qué zona vayas, pues tener cierto cuidado porque hay tirones del bolso desde una motocicleta o cosas de ese estilo, pero no hay violencia. No hay una gran sensación de inseguridad. La gente se mueve en Grab, que es como el Uber de aquí. Las mujeres nos movemos solas. No hay esa sensación de peligro. Hay que tener cierto cuidado, pero en absoluto no. De hecho, lo que igual da más miedo, y a mí como extranjera, es pensar que si te ves efectivamente metida en un lío que no tiene nada que ver contigo, la policía no te va a proteger, el sistema no te va a proteger. Pero es difícil, es muy mala suerte que te veas envuelta. A ver, Rubén, ¿tú compartes cómo es la vida allá en Kuala Lumpur? Yo quería también decir eso, o sea, se ha, digamos, un poco hablado de Malasia como si fuese, no sé, otro mundo y todo, pero Malasia es un país maravilloso, o sea, tengo que decirlo y ser justo. Tengo muy buenos amigos, he tenido muy buenas experiencias con ellos. Viajé durante mucho tiempo por Sudamérica con el equipo de enduro de Malasia, dentro de una parte de la familia real también, y son tipos muy sencillos. O sea, el país, ¿para qué decirlo? Es maravilloso. En la parte donde yo trabajé con el rey de Terengganu, que no es el rey de ahora, porque Malasia tiene 9 estados y cada 5 años van rotando los reyes. Cuando yo estaba allá, yo trabajé con el rey de Terengganu, que es Sultán Misán. Entonces me tocó ir a Terengganu, que queda hacia el mar de China, y son lugares espectaculares. La gente es espectacular, o sea, son gente muy sencilla, todos, desde la familia real que yo compartí con ellos, tienen muy buen trato con todo el mundo. Pero tú también hacías referencia a que tú ibas caminando con tu pareja, con tu polola, le tomaste la mano y eso... Sí, bueno, eso fue hablando de países
musulmanes, que eso fue en Abu Dhabi. Ah, eso fue en Abu Dhabi. Sí, eso fue en Abu Dhabi. Cuando yo estaba en Abu Dhabi iba caminando, me pasó 2 veces, una vez que me paró la policía en la calle y otra vez que dentro de un supermercado, un guardia del supermercado fue a decirme que por favor no anduviera de la mano con ella ni con gestos cariñosos, porque habían 2 mujeres que yo las vi cuando miré ese típico donde está en el supermercado el micrófono, habían 2 mujeres tapadas completamente reclamando en contra mía y ellas querían directamente que llamara a la policía, pero fue el guardia, le dijo que me fuera a hablar conmigo y que me diera una chance por lo menos de no llamar a la policía. Eso ocurre también en Malasia, Inés, ¿o no? Porque tú decías que hay en el fondo dos sistemas legales, uno civil y el otro que es la Sharia, que es la ley islámica. Sí, bueno, no es tan grave como en Dubái, en Emiratos, pero es verdad que no te puedes dar un beso por la calle con tu pareja y luego la homosexualidad aquí está prohibida, está penada por la ley, por ambas leyes. Entonces sí que hay una cierta restricción, pero no es tan grave como en otros países islámicos. Inés, hablando de extranjeros, cuando uno llega a Malasia, ¿hay alguna advertencia de cuál es el código de conducta o te toca simplemente aprenderlo porque te lo van diciendo? ¿Cómo funciona eso? De tal manera que pudiésemos establecer ¿qué información básica sobre la vida en Malasia tiene un extranjero que llega como nuestros compatriotas de turismo? Bueno, en mi caso me tocó aprenderlo. Es verdad que imagino que todos los ministerios de exteriores de países europeos, latinoamericanos tienen una serie de recomendaciones. Aquí no hay grandes restricciones, es decir, por ejemplo, en torno a la vestimenta, a pesar de ser un país de mayoría islámica, es un país con una gran diversidad cultural donde también hay malasios, chinos e indios, con lo cual no es como en otros países que todas las mujeres las ves que van con el niqab o con el velo, no. Entonces tú tienes también libertad de ir como quieras, aquí hace mucho calor, pero lo cierto es que a título personal cada uno elige un poco cuánto se quiere exponer, porque al ser extranjero también de alguna forma llamas un poco la atención, aunque aquí en Kuala Lumpur hay muchísimos ciudadanos europeos, americanos, australianos, pero bueno, no hay como una lista de cosas que realmente tienes que evitar 100%, sino más sentido común y mirar un poco alrededor. A pesar de ser un país de mayoría islámica, se vende alcohol en muchos restaurantes, en muchos bares, aunque muchos sean de comida halal. Entonces realmente es ir viendo cómo funciona la sociedad. ¿Te ha tocado ver en la calle que increpen a un extranjero por una conducta determinada, como le pasó a Rubén porque se tomó la mano o porque tiene una prenda que moleste a alguien? ¿Eso lo has visto alguna vez? Lo cierto es que no, lo que sí he visto es mucho racismo contra inmigrantes de países vecinos, nepalíes, bangladesíes, camboyanos, indonesios. Ahí sí que hay una sensación de un racismo grande, del inmigrante viene aquí y es una amenaza nacional porque me va a robar el dinero, pero lo que ellos consideran expats, porque no lo dicen de una forma como igual otras fundaciones tienen para nosotros, sino bueno, occidentales que estamos aquí, nunca he visto nada. Son, como decía, son muy amables. ¿Y hay conciencia política, digamos, de las dificultades que tiene o de los abusos que se producen en el sistema judicial? Tú decías, hay ciertas cosas, por ejemplo, el tema de la pena de muerte, no hay ni siquiera las más mínimas expresiones que pidan derogarla, pero es distinto cuando uno habla del funcionamiento de un sistema judicial que aparentemente es muy arcaico, muy anquilosado y muy lento de funcionamiento. Eso es bastante evidente. Sí, bueno, hay que tener en cuenta que en Malasia lleva 60 años desde la independencia del país gobernando el mismo partido. La semana que viene precisamente hay elecciones y entonces el hecho de que estos 60 años hayan estado los dos mismos, una coalición de dos partidos en el gobierno, ha hecho que en todos los ámbitos de la sociedad haya este autoritarismo y esta opacidad y son capaces de hacer ciertas cosas que para nosotros y para ustedes serían impensables. Pero justo ahora, precisamente porque hay elecciones la semana que viene, hay una gran esperanza en un cambio y a la vez un gran miedo, porque ven que si ganara la oposición, que es poco probable por cómo han amañado las circunscripciones electorales y una serie de
tretas de ese estilo, si ganara sería una ventana de esperanza. Si no, temen que todavía se retroceda más al ver que realmente se han visto con el temor de perder el poder. Entonces es una situación delicada. Rubén, si fuera el peor panorama y tú dices el rey podría conseguir ese indulto, pero finalmente no es salir libre y volver a tu país, ahí me imagino que las penas también son larguísimas. Sí, yo te voy a contar un caso que, bueno, no se supo, pero que fue en Dubái, que yo lo viví porque conocí al tipo, un chileno, entró a Dubái, estoy hablando unos 8 años atrás, y el tipo vivía llevaba marihuana, y yo no sé, la verdad no hablé específicamente de eso, pero él me dijo a mí, porque lo conversé por teléfono, que llevaba marihuana para su consumo. También venía desde el sudeste asiático, había andado viajando, me parece que venía de Vietnam, fue su último destino, y cuando entra a Dubái, le sorprende que venía con marihuana dentro de su mochila y lo condenaron a 20 años de cárcel. 20 años. Y como digo, sube porque había un DJ chileno, y un día estábamos en un entrenamiento en el desierto y escucho a los prisioneros. Entonces dije, hacen los prisioneros a radio local de Dubái. Entonces, como daban números para que uno pidiera canciones, yo pesco el teléfono, llamo, y era un DJ chileno que estaba ahí. Entonces me dice, oye, juntémonos. Bueno, nos juntamos, y me cuenta del caso de este tipo, que llamaba, cuando él tenía acceso al teléfono, su intención era llamar a la radio, y él hablaba en español con el otro chileno, conversaban un rato, y después teníamos un tipo de comunicación a través de la radio. Él nos mandaba saludos, nosotros sabíamos. ¿Estaba preso? Estaba preso, y cuando yo hablé con él por la radio, llevaba como 4 años ya cumpliendo su condena. Y él se fue, porque yo le pregunté, pero ¿cómo fue? Él se fue del aeropuerto a la cárcel. No pasó nunca por un tribunal, nunca. El tipo lo pillaron en el aeropuerto, marihuana, lo subieron a un carro policial, se fue a la cárcel, y a los 15 días le dijeron, usted 20 años. Y sin apelación, sí. O sea, imagínate que ni siquiera hubo un juez. Él se fue 20 años a la cárcel, y ahora, suponte tú de llegar, no sé, 13, 14 años cumpliendo la condena, y aquí nunca se habló del caso. Nunca se supo Jamás. nada de eso. Y el tipo está hoy día cumpliendo condena en una cárcel de Dubái. ¿Estaban en relativas buenas condiciones allá? Sí, las condiciones ahí son distintas, porque bueno, hay también locales, la cárcel, bueno, yo nunca entré, pero la vi por afuera. ¿Cómo es? ¿Cómo se ve? No, se ve un edificio obviamente cerrado con paredes, pero amigos míos han estado detenidos ahí por otras circunstancias más livianitas, pero me dicen que adentro cada uno tiene su pieza, tiene su cama, son más parecidas a las cárceles americanas. Entonces no es tanto. Que es muy diferente, parece ser, a la realidad de Kuala Lumpur. Hay un detalle, y aprovechemos el momento. Muchos de nuestros compatriotas están viajando al sudeste asiático porque se volvió un destino de moda. Sí. Hay que tener cuidado, hay que averiguar bien. Hay que informarse bien qué es delito y qué no es. Está de moda el destino. Sí, porque además, ahí hay un problema, y es que usted no le puede alegar a un tribunal en el sudeste asiático el desconocimiento de la ley, porque la ley se da por sabida, y eso es importante saberlo. Para los nacionales y para los extranjeros. Para todos. Claro. Si usted llega al aeropuerto en Kuala Lumpur, que tú lo contaste ayer, y hay un letrero gigantesco que dice, usted no puede consumir drogas, no lo haga, porque no va a haber poder que pueda ayudarlo, y es importantísimo, porque son otra cultura y otra consideración, y lamentablemente nuestros compatriotas tienen fama a donde van de intentar hacer en el país al que llegan lo mismo que se hace acá. Claro. Y hay países que no tienen esa paciencia. Que pasa mucho que ellos son muy localistas, o sea, es conocido, y todos los que tenemos la experiencia de pasar un periodo muy largo allá, tú sabes que si tú tienes un problema con un local, de cualquier tipo, de un choque de auto, una discusión, no sé, por cualquier cosa, tú estás perdido, no tienes ninguna posibilidad, porque siempre le van a dar la preferencia al local, siempre. Entonces, cuando uno ya sabe eso, me pasó un caso, yo me estaciono en un supermercado, cuando me estaciono en la camioneta, cuando salgo había un auto al lado mío con una tremenda raya, y era un local, vestido de candora y todo, y me dice, tú me chocaste el auto. Y digo, pero ¿cómo te vas a chocar el auto si cuando yo llegué tú no estabas? Me dice, no, tú me chocaste el auto, me tienes que pagar. ¿Y en qué idioma se comunica? En inglés. En inglés, ya. Entonces me dice, no, tú me chocaste el auto, me dice, así que va a llamar a la policía. Y yo le digo, no, bueno, a pesar de que yo trabajo con gente importante que quizás lo podía haber evitado, pero le digo, no te preocupes, ¿cuánto te debo? ¿Y cuánto te cobró? Me cobró $250. De una, sí. De una, sí. Y yo le dije antes que ir a la policía, me dijo, no, porque yo tengo que llamar a la policía, me dijo, porque yo le dije, pero tú tienes seguro, sí, me dijo, pero tengo que declarar a la policía. Entonces, ante todo lo que a uno le dicen antes, de que no te metas en problemas, y siempre te dicen, los locales son muy favorecidos. Primero porque normalmente los policías no hablan inglés, los policías son muy nacionalistas, entonces no es como hablar con una persona que
muchos de ellos estudian afuera y todo, que tú te podés relacionar más. Y en Malasia es peor, la policía, el nivel de la policía en Dubái es un poco más alto que el de Malasia. El nivel de Malasia, ningún policía habla inglés, ninguno, excepto por supuesto los altos mandos. Pero tú te encuentras con un policía en la calle, que me ha pasado ir a preguntarle, ir a consultarle, no sé, por algo, una duda, ninguna posibilidad que te diga ni siquiera hola, nada. Entonces ellos, primero por la barrera idiomática y segundo porque es su compatriota, siempre le van a dar el favor a ellos. Eso uno lo tiene que tener, pero claro, entonces, como bien dice, si uno va para allá y tiene un problema con o sea, primero hay que tratar de evitarse todos los problemas. Y segundo, si uno por cualquier circunstancia llega a tener un problema con un local, tratar de salir lo más rápido posible y darle el favor, aunque uno tenga la razón. Mira, oye, Rubén, perdona, ¿por qué se demoró tanto tiempo el recepcionista en llamar a la policía en el caso de ellos? ¿Y por qué si él, en local, en malayo, y sabía más o menos cómo iba a funcionar la cosa, no advirtió nada? Como que yo siento que hay un poquito de mala fe de parte de él también, ¿o no? Dicen que le propongo una cosa, tenemos que hacer un corte comercial, es parte de nuestros compromisos con los auspiciadores, y a la vuelta le contestas a Mariana y seguimos conversando con Inés en vivo desde Kuala Lumpur. Vamos, Mati, volvemos. Así es, nos vamos a una pequeña pausa comercial, estamos desde Malasia y también acá en el estudio estamos con Rubén Parra, uno de los amigos de las víctimas. Todo eso a la vuelta, bienvenidos. Oye, bueno, estamos hablando de estos chilenos, estos dos chilenos que podrían sufrir lo peor, ¿verdad? Morir en la horca, y lo están pasando pésimo, sus familias también están en Kuala Lumpur en pantalla. Estamos con Inés Rigal, periodista, y acá con Rubén, cercano a ellos, que ha hecho lo posible por ayudarlos con sus contactos a través del Rey y ¿cómo era el otro cargo? Rajá. Sí, es que es increíble. Ya nos vas a contar un poco cómo llegaste a tener esos contactos, pero Mariana había dejado planteada una pregunta. ¿La podrías reiterar, Mariana, por favor? Sí, lo que pasa es que, claro, cuando ocurre esto, en el fondo, en la residencia de ellos, y está el recepcionista que está presenciando todo esto, por algún motivo no se involucra. Siento yo que si tú estás en la recepción de un lugar, un hotel en el que tú estás pagando, o sea, lo lógico es que si alguien entró ahí a atacarte, sea casi que personal del hotel el que salga a defenderte. Eso no ocurrió, más bien se demoró en llamar a la policía y tampoco le advirtió, digamos, a sus pasajeros las eventuales consecuencias que esto podía tener para ellos. Sí, mira, primero decir que el recepcionista era una persona china, por lo tanto no era un local que tuviera un poco más de impronta. En estos países, bueno, como decía la periodista, hay mucha discriminación contra los inmigrantes. O sea, ellos no los miran de buena manera, por decirlo elegantemente. Y yo me imagino, yo soy un inmigrante que tengo que cuidar mi trabajo porque por algo estoy ahí. El tipo que está en la recepción, detrás del mesón, él nunca se involucra en el caso. Y fueron estos muchachos que le empiezan a gritar, en español supongo, o en inglés quizás, a gritarle que él llame a la policía. Según me contaban, se demoró aproximadamente 20 minutos en contactar a la policía. Yo no sé si porque no la llamaba o no se podía contactar. Ese detalle no lo conozco. Lo que sí sé es que la policía, desde que los contacta, se demora 30 minutos. O sea, hablemos de prácticamente una hora pasó el incidente y llegó la policía. Ahora, si pensamos, no sé, si la policía hubiese llegado antes, hubiesen sido distintos los hechos, pero lamentablemente es así. O sea, lo que tú me preguntas, yo supongo porque el tipo o no le entendía bien lo que necesitaban, porque claro, si lo tenían reducido, una de las instancias era que el tipo se parara y se fuera. ¿Me entendí? O sea, no necesariamente terminar llamando a la policía. O que alguien más de los testigos presentes también colaborara con eso, lo calmaran, pero como te digo, ese hecho puntual de que la demora también yo creo que fue perjudicial. Hoy día me decían de allá que ellos estuvieron en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto, porque todo confabuló para que esto pasara. Y o sea, tuvieron muy mala suerte. O sea, es un poco también lo que nos decía Inés, que en la medida en que todo ande bien, que uno no se meta en ningún problema, la verdad que se puede disfrutar muchísimo, un país increíble. Absolutamente. Pero llegas a meterte en un problema complicado y la verdad que se puede venir una pesadilla como la que se le vino a estos dos. Hay que ser responsable, informarse antes de viajar. Yo digo, muy cerca, mi hijo está ahora ya un año allá. Entonces, está viajando por el sudeste asiático, ahora está en Nepal. Pero yo todos los días que hablo con él le digo, cuídate, y le doy los mismos consejos, no te metas en problemas. Si hay algún local o alguien que te está molestando, déjalo, no trates de ser impertinente, quédate tranquilo, no te metas en lío porque uno sabe lo que se puede, más con este caso. Ellos no se percataron en esto porque lo reducen a este hombre y no se percatan que fallece. No. Y nadie ahí tampoco. No, nadie.
Nadie se había dado cuenta, según lo que me dicen. Cuando llegó la policía, recién se dieron cuenta que estaba muerto. No sé, quizás minutos antes y todo, pero lo que ellos fue reducirlo. Y como uno lo estaba sujetando en la espalda, sentado arriba de él, con los brazos tomados atrás, el tipo estaba boca abajo. Por lo tanto, cuando ellos se dan cuenta que había muerto, no saben si murió en ese momento. Lo que sí sé es que cuando la policía llega, ya había fallecido. Ahora, en el contexto del fiscal, el simple hecho de verlo fallecido y no tener, porque si la recepcionista era china y no tener otro testimonio, probablemente el fiscal lo que hizo fue dejarlos para investigar. Pero aquí lo increíble del caso es que es una investigación que dura más de 6 meses y que no tiene ningún resultado. Claro. Todavía no está formalizada siquiera la investigación. Es más, si eso es consistente con el relato del paro cardiorrespiratorio, lo más probable es que nuestros compatriotas no se hubiesen dado cuenta y nadie se dio cuenta. Porque si era una persona que venía agitadísima, alteradísima, y la someten, la colocan contra el piso, lo presionan, normalmente uno podría pensar que el tipo en medio de lo que tenía se quedó dormido. Y nadie lo quiso molestar ni verlo más allá para no agravar lo acontecido. Se desmayó, porque si tú estás haciendo presión o fuerza, me imagino que ahí hay un cambio, ¿no? Tú sientes que algo pasa con esa persona. La autopsia es clave y determinó que como para ir tocando ciertos puntos para que queden muy claros. La autopsia, bueno, la entregaron mucho tiempo después, antes que el fiscal tomara la decisión. Yo creo que ese fue como el problema. Si hubiese tenido, quizás pensando, sin ser especialista, solo como una opinión de un ciudadano cualquiera, si le llega la autopsia y dice que la autopsia no hay golpes, el tipo murió por una causa, digamos, natural, a pesar de su intoxicación, yo creo que era mucho más fácil, pero lamentablemente cuando el fiscal decide someterlo a proceso por asesinato, fue muy posterior que llegara la autopsia. ¿Tú nos podrías hablar algo de Felipe y Fernando? ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen? ¿Cómo más o menos sus vidas antes de este episodio que cambia y marca todo? Bueno, como te digo, ellos eran 4 amigos que estaban en Nueva Zelanda, pasando un tiempo allá, trabajando, tomando la experiencia. Y uno de ellos, después de este viaje, se iba a Barcelona a hacer un posgrado. Ellos habían terminado la universidad. Ahora, como te decía, yo no los conozco personalmente, yo solamente por los contactos que he tenido con la tía. Pero eran unos cabros que andaban como cualquiera que ahora, como tú decías, está muy de moda, terminar la universidad, te da un año sabático para tomar experiencia, para conocer. El sudeste asiático está súper de moda. Primero por lo bonito que es, segundo porque es muy barato. Entonces, muchos cabros se van después que terminan la universidad y esa era su idea. Ir, tomar experiencia y volver para empezar su vida laboral. ¿Cómo podemos ayudar nosotros como medio, crees tú, a la familia, tocando el tema, hablando esto? Absolutamente, yo creo que ya estar aquí, que el tema se haya tocado, que ya haya un canciller que hable el tema, senadores o diputados que lo estén conociendo, yo creo que es la única manera de ayudarlos, porque si bien la periodista ahí dice que es muy cerrado, yo creo, o sea, esperar de brazos cruzados, que era lo que estaba pasando con un silencio absoluto. Ayer cuando salió el tema, muchos amigos me mandaban mensajes: oye Rubén, ¿esto es verdad? Yo pensé que era un mito, porque se conocía por redes sociales, por comentarios del caso. Pero de hecho, mis amigos que me llamaron me decían: oye, yo pensé que esto había pasado hace muchos años, era como casi una película, y es realmente una película de terror lo que están pasando. Entonces, oye, este caso es verdad, y ahora se está sensibilizando todo el mundo y sabiendo que este drama, esta familia está viviendo desde el 4 de agosto hasta la fecha sin ninguna solución, y más con lo que se ha hablado estos últimos días de cuáles pueden ser las consecuencias, que esperemos no llegue a eso. Pero chuta, hay que, yo creo, sensibilizar, que las autoridades tomen las medidas y hagan lo último que sea necesario. O sea, dicen nunca ha resultado, no importa, intentémoslo, hagamos algo, porque la familia necesita ese apoyo. Rubén, queremos agradecer el contacto esta mañana a Rubén Parra por contarnos todos los detalles, todos los antecedentes, y nosotros de alguna manera potenciar el tema a través de la pantalla del Canal 13 y de Bienvenidos. Muy amable, en tu casa siempre el programa. Gracias.